Buen día, hoy junto a mis compañeros Jorge Cadena, Reggie Borja, Valentina Viedma y quien les habla, Orianis Carrillo, les vamos a hablar sobre el artículo que trata de la producción y crecimiento de polisacáridos extracelulares mejorados por la microalga Nitrium digitus en un bioreactor de sustrato poroso. Este experimento fue realizado en Alemania. Entonces, los polímeros son de mucho interés debido a que son la mayor parte de sustancias poliméricas extracelulares secretadas por varias microalgas. Estas pueden formar vainas, cápsulas o mucílagos no estructurados alrededor de células individuales o agregados celulares. Además que pueden presentar una gran diversidad de estas, ya sea en su estructura, en su composición química y en sus propiedades físicas. En general, las funciones biológicas de estos polímeros, que son de alto peso molecular, se caracterizan por altos porcentajes de pérdida de fucose y ácido glucurónico, que pueden variar desde la protección hasta la desecación. Y pues las propiedades individuales de los polisacáridos extracelulares se basan más que todo en su estructura molecular y que pueden presentar una gran variedad de monosacáridos. Estos monosacáridos, polisacáridos extracelulares entre las microalgas pueden encontrarse en diversos hábitats, ya sea en agua marina hasta aguas dulces. En este experimento, como tal, como representante de las desmidas, se seleccionó Nitrium digitus utilizando la cepa CCAC3119 en un bioreactor de sustrato poroso. Esta microalga que fue seleccionada se encuentra en metáforas del agua, estanques ácidos, en pantanos, pero también se puede encontrar en rocas húmedas y en cortezas de árboles. El objetivo de este experimento fue determinar la influencia de la intensidad luminosa, el pH del medio y la disponibilidad de nitrógeno en la producción de polisacáridos extracelulares por Nitrium digitus en un bioreactor de sustrato poroso. Esto puede ocurrir un problema, que es que si no se tienen las condiciones adecuadas con respecto a la luz, el pH del medio y el nitrógeno, puede que no se aumente la producción de polisacáridos extracelulares en las microalgas. Entonces, a continuación le vamos a explicar los materiales y los métodos para llevar a cabo este experimento. Ok, entonces en cuanto a la parte de materiales y métodos, para desarrollar el experimento se implementó el uso de un medio de cultivo modificado de tal manera que se pudiera medir la influencia del pH y la disponibilidad del nitrógeno, el cual fue el medio MSFM. La tabla que se está presentando muestra las concentraciones en milimolar de los diferentes compuestos del medio con las diferentes condiciones de pH y nitrógeno que se evaluaron. Entonces, los cambios no son pues muy diferentes. Se puede apreciar que a ciertas concentraciones de pH y en la ausencia o presencia del nitrógeno pueden o no estar presentes algunos de los componentes del medio, o simplemente variar un poco su nivel de concentración en el mismo. Lo que sí permanece igual es la concentración de vitaminas y metales, que vendría siendo de 1 mililitro por litro de medio de cultivo. Como se ha mencionado, la microalga que se utilizó es Nitrium digitus y se utilizó la cepa CCAC3119. En cuanto al diseño experimental, se usó un sistema de doble capa a escala de laboratorio con un suministro de carbono continuo con aire enriquecido a 1.5% de dióxido de carbono. Se usaron filtros con poros de 20 micrómetros en el bioreactor como capa para el sustrato, y se inoculó la microalga filtrada en una solución con exopolisacáridos para obtener una concentración de biomasa inicial de 3.8 gramos por metro del bioreactor.
Para la parte de la evaluación de la irradiación de la luz, las muestras fueron iluminadas con lámparas fluorescentes a 70 micromolar fotones y también en algunos casos con lámparas de vapor de sodio 400 watts. También se utilizó también, aparte de la de 70 micromolar por fotones, una intensidad media de 330 micromol fotones con ciclos de luz y oscuridad con una relación de horas de 14 y 10 respectivamente. Para el caso de cambio en la concentración de nitrógeno, la muestra se dejó crecer en un medio de cultivo sin modificar por 6 días y después se pasó a un medio modificado sin nitrógeno y a un medio modificado con 5 veces más nitrógeno. Luego, para extraer la biomasa de polisacárido extracelular, se añadió medio fresco, se mezcló y se centrifugó. Y esta se calculó secándola en un filtro previamente pesado. Posteriormente, este polisacárido extracelular aislado se purificó con etanol por precipitación y se liofilizó para determinar su peso seco. Hay que tener en cuenta que se revisó la integridad celular de las muestras por observación microscópica, pues para verificar que no hubiera posibilidades de contaminación. Bien, ahora pasamos a los resultados. Lo primero sería la parte de intensidad de la luz. Tenemos que el crecimiento de la biomasa celular, tanto como el de la concentración de polisacáridos extracelulares, se vieron influenciados pues, por esta condición. En la figura 2 se muestra, en la gráfica A se presenta la biomasa celular en peso seco en los diferentes días del experimento. La gráfica B hace referencia a la concentración de polisacárido extracelular en los diferentes días y la gráfica C relaciona la cantidad de exopolisacárido por concentración de biomasa celular. Entonces, en las tres, los círculos negros, que es la línea negra obviamente, representan los cultivos con 330 micromol fotones, y los cuadros grises, la línea gris, es el cultivo con 70 micromol por fotones. En las condiciones, obviamente, si nos referimos a la tabla, estas condiciones fueron de pH a 6 y, como se había dicho, 1.5% de dióxido de carbono. Esto nos dice, pues obviamente, que a la mayor intensidad lumínica, pues la microalga crece mucho más y se produce más polisacárido extracelular. ¿Sí? Y también se puede apreciar que hay una cierta igualdad en cuanto a la parte de cantidad de polisacárido extracelular por concentración de biomasa celular, que es la gráfica C. Además, otro punto que se evaluó es la cantidad de fosfato que se consume en el medio por parte de la microalga. Y en este paso se determinó que con las condiciones expuestas de pH y concentración de CO2 se consumió el 36% del fósforo disponible. Aquí en esta gráfica de pH podemos apreciar el efecto en el crecimiento de Netrium digitus, y aquí podemos apreciar con cuadrados negros lo que ocurre cuando crece a un pH de 7, con círculos cuando crece a un pH de 6 y con triángulos cuando crece a un pH de 4.5. Podemos apreciar que esta microalga es bastante sensible a los cambios de pH, disminuyendo radicalmente la producción de exopolisacárido al encontrarse esta en un pH más ácido de 4.5. También podemos apreciar que esta
que esta gráfica, la figura número 3, está en una intensidad lumínica de 330 micromol fotón. Y a diferencia aquí de esta gráfica que podemos observar, donde está en una intensidad lumínica de 70 micromol fotón, podemos de esta forma, si comparamos ambas gráficas, podemos darnos cuenta que Netrium digitus creció más y produjo más exopolisacáridos al encontrarse en una intensidad lumínica de 330 micromol fotón. Si bien en este experimento pues no se identificó una intensidad lumínica óptima, puesto que solamente se utilizaron estas dos intensidades lumínicas, sí se puede pues apreciar que Netrium digitus crece mucho más cómoda a una intensidad lumínica de 330 micromol fotón. Y también podemos apreciar por ambas gráficas que es bastante sensible al pH, creciendo mucho más cómoda a un pH neutro de 7. Y a continuación podemos ver aquí una gráfica de la influencia del nivel de nitrógeno. Para este experimento pues se dejó crecer normalmente a la microalga durante 6 días en un medio sin modificar, y posteriormente se le modificó ya sea por un medio sin nitrógeno o con 5 veces más nitrógeno. El efecto de 5 veces más nitrógeno se ve por los cuadrados negros y el efecto de sin nitrógeno se puede ver por las líneas grises. Aquí podemos apreciar que si bien el exopolisacárido de Netrium digitus no tiene compuestos nitrogenados de importancia, sí es bastante dependiente del nitrógeno. Su producción sí es bastante dependiente del nitrógeno, ya que podemos ver que en ausencia de nitrógeno la producción disminuyó radicalmente. Y esto pues nos indica que esta microalga es muy dependiente del nivel de nitrógeno y que lo necesita para poder producirlo. Es decir, que esta exopolisacárido no se conoce cómo, pero sí requiere de nitrógeno para ser producido, tal vez por alguna maquinaria de enzimas o algo similar. En cuanto al efecto de pH en las microalgas, pues bien, las microalgas pueden reaccionar muy sensibles a los cambios del pH, por supuesto del medio en que se encuentren, en términos de crecimiento y producción de polisacáridos extracelulares. En cuanto a la concentración de EP, polisacáridos extracelulares, y la relación del peso seco de EP y célula, se encontró, digamos que, una clara relación con el pH. Entonces, se dijo que entre más bajo fue el pH, se produjo más los polisacáridos extracelulares por peso seco de la célula. Entonces, existe un efecto de pH sobre la producción de polisacáridos extracelulares por microalgas. Pero en el caso de los desmidos no hay datos que involucren a este efecto. Sin embargo, puede ser hipotetizado que las células necesitan como más polisacáridos extracelulares, porque esto de los grupos aniónicos pues se asocian con un pH bajo, por lo tanto son menos efectivos que el resto de los catiónicos, de unión. Entonces, en cuanto a los desmidos, es probable que necesiten una mayor cantidad de polisacáridos extracelulares para secuestrar cationes escasos. En cuanto al efecto del nitrógeno en la microalga, bien, como se sabe, el nitrógeno es un nutriente esencial pues para las microalgas y pues para cualquier tipo de medio de cultivo. Es como, digamos, como un elemento como básico
para cualquier medio de cultivo. Una clara ventaja de este sobre la suspensión de cultivos es la separación de la biomasa en crecimiento y en el medio de cultivo, lo que permite pues, un intercambio del medio fácil y frecuente de alteraciones de la composición del medio. Por lo tanto, las limitaciones de la aplicación de este nutriente o de un nutriente en específico en las especies hace que los demás nutrientes se mantengan cerca de la concentración original y el crecimiento de la biomasa sin perturbaciones. Es decir, que cuando los nutrientes quedan en una etapa específica, quedan quietos, pues esto va a evitar que haya unas posibles alteraciones y que el proceso no se lleve como tal. Entonces, esta característica pues se utilizó para estudiar la influencia del exceso, así como la limitación de las concentraciones. Entonces, el nitrógeno, pues en el crecimiento de las algas y en la producción de polisacáridos extracelulares, no se vio afectado en el cambio de cuando se suministró el nitrógeno. Solo después de 8 días, por supuesto sin nitrógeno, fue que el peso seco de la célula no aumentó más. O sea, se quedó ahí estático y no reaccionó ante este suceso que le estaba ocurriendo. Entonces, dado que las células de Nitrium digitus crecieron sin el nitrógeno, como lo dije anteriormente. Bueno, en cuanto a la conclusión, se dice que la producción de polisacáridos extracelulares en Nitrium y en Cygnethizae ha sido determinado o diferenciado por muchos factores. Entonces, específicamente en este artículo se tratan 3 de ellos. El primero que se trató fue el nivel de luz. Esta luz pues estuvo presente tanto en el crecimiento celular como en la producción de polisacáridos extracelulares. Otro de los factores que se trató en este artículo fue el pH, que en este caso fue ácido, y pues esto logró un aumento en la producción de polisacáridos extracelulares. Y por último, el factor que se tocó fue el del nitrógeno. Bien, el nitrógeno pues fue suministrado de forma elevada y junto a la intensidad de la luz alta y un pH ligeramente ácido, es decir, entre 6 y 7, esta combinación logró como resultado una mejora clara de la producción de polisacáridos extracelulares por área de crecimiento. Gracias.